Muy buenas colegas, hoy vamos a ver un clasicazo en el mundillo de la escenografía y del rol con minis, como no puede ser otro, que la biblioteca. En este caso tengo una biblioteca gótica llena de pergaminos, de libros, de ánforas, ese tipo de cositas que le encontraremos a un mago, a un sacerdote. Bueno, ¿en qué partida de rol con minis falta una biblioteca que explorar? O bueno, un punto de objetivo para decorar simplemente o hacer algún diorama chulo para nuestros magos. Vamos a verlo de cerca, vamos a reproducirlo con resina acrílica y es un molde en pulgadas, por lo tanto es compatible con la mayoría de escenarios que ya tengas de juegos de mazmorra. Venga, vamos a verlo de cerca. A simple vista podemos ver un molde muy detallado. La silicona es flexible, de alta calidad, por lo que podremos desmoldar bien las piezas. Vamos a usar resina acrílica, recomiendo comprar botes de más de 1 kilo ya que es buen material y se gasta pronto. Usaremos limpiacristales diluido con agua al 50% para liberar la tensión superficial de la silicona. Vertemos la mezcla sobre el molde hasta llenar más o menos la mitad. Podemos ver que al haber aplicado algo de humedad al molde, la resina fluye muy bien por los detalles. Con un instrumento recorro esas zonas retentivas del molde donde podría quedarse aire atrapado. Unos golpecitos siempre ayuda a asentar el material y a liberar burbujas. Cubriremos por completo nuestro molde. Y ahora es momento de eliminar todo el sobrante de resina y agua de la superficie del molde. El material ya fraguado, yo he usado resina acrílica de secado rápido. Depende de la resina que uséis, secará antes o después. Si la mezcla está muy aguada, tardará bastante en fraguar. Recuerda que una mezcla muy aguada puede generar piezas muy frágiles, por lo que mejor atenerse a las proporciones del fabricante o con un poco de experiencia lo podremos hacer a ojo. Algunas piezas son más retentivas que otras, pero están saliendo muy bien. Ninguna burbuja a la vista, muy buen resultado. Están saliendo muy bien las piezas. Si la resina no estuviese bien fraguada, podríamos romper alguna piececita pequeña. Listo para volver a ser usado. La resina acrílica no le hace absolutamente nada, como nuevo. Llega la hora de la cosecha. Recomiendo hacer un montón de piezas porque cuando montemos vamos a echarlas de menos. El sistema es muy intuitivo, es simplemente montamos piezas de 2 pulgadas, otras de 1 y las columnas de media pulgada para hacer el giro de 90 grados y podemos hacer laberintos, bueno, no sé, de todo, lo que se os ocurra. En la web también encontramos las piezas ya en resina de poliuretano listas para pintar. Bueno, y aquí vemos ya los muebles pintados, una chulada, así queda genial. La combinación de las piezas son muy intuitivas, muy sencillas. Iremos combinando pequeños muebles o haciendo pues auténticas bibliotecas enormes. En la web también encontramos este mueble que es una pieza maciza de resina de poliuretano, una combinación de piezas que me pareció muy bonita. Y aquí un pintado grisáceo, polvoriento, muchísimo más rápido para que se pueda integrar perfecto en edificios en ruina. Esto solo es un ejemplo de lo que podemos hacer con el molde de librerías góticas, una reproducción en resina acrílica, un material muy similar a la escayola. Ambos se manejan de la misma forma. Algunos de vosotros elegís reproducir el molde con resinas que son químicas, muy agresivas para la silicona, algunas de ellas, como es la resina epoxi. En este caso, Jimmy Williams ha usado resina epoxi
para obtener unas piezas muy resistentes y libres de burbujas. El material a usar es decisión vuestra, el que mejor se adapte a vuestro proyecto. Y bueno amigos, muchísimas gracias por estar ahí, espero veros en redes sociales, encontraréis el enlace de este molde aquí debajo en la descripción del vídeo y nada más, un saludo a todos.